Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando ahora? Porque, señores, la última bomba que ha explotado en el mundo del salseo turco tiene nombre y apellidos, y es que parece que Can Yaman está haciendo todo lo posible para que sus parejas sí o sí acepten a Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. Ahora mismo, la situación es un polvorín. Se rumorea con fuerza que la actual pareja de Can, ¿quién será hoy? No, pues esta chica, que no se me escapa, está pasando tiempos difíciles porque Can no deja de mencionar, de hablar, de insistir sobre Demet. ¿Pero por qué, por Dios? Estamos hablando de una expareja que, según parece, todavía pesa más que el presente. A ver, seamos sinceros. Can Yaman es un torbellino. Atractivo, talentoso, pero también un enigma cuando se trata de relaciones. Y lo de Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencicus, es una historia que nunca termina de cerrar. Fueron la pareja de moda, la química era brutal en pantalla y fuera de ella, ¿o nos vendieron la moto? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, de alguna manera, no ha superado esa etapa. O quizás, y esta es mi teoría loca, no puede dejar de comparar a sus nuevas parejas con Demet. Es como si buscara esa misma chispa, esa misma complicidad, y como no la encuentra, pues, la liamos. Porque imagínense la escena. Eres la nueva novia de Can Yaman. Te crees que todo va genial, que eres la protagonista de su vida. Y de repente zas. Cada 2x3 aparece el nombre de Demet Özdemir. Que si recuerda aquella escena, que si Demet hacía esto mejor, que si la química con Demet. ¡Uf! ¡Qué agobio! Cualquiera se sentiría como un figurante en su propia vida amorosa. Muchos dicen que esto es una estrategia para mantener viva la llama de la nostalgia, para que los fans no se olviden de Erkencicus. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Tal vez Can se siente cómodo en esa zona de confort con Demet. Quizás fue una relación muy intensa y ahora le cuesta salir de ahí. O peor aún, tal vez está intentando forzar a sus nuevas parejas a aceptar la presencia de Demet en su vida, como si fuera una condición sine qua non para estar con él. ¿Y qué me decís de Demet? Ella, por su parte, parece que ha seguido adelante. Ha tenido otras relaciones, ha construido su carrera. Pero claro, es difícil que te dejen en paz cuando tu ex sigue hablando de ti. Es como si Can Yaman no quisiera que el mundo olvidase que ella existió, y existió de una manera muy especial para él. Esto me lleva a pensar, ¿qué clase de mensaje les está enviando Can a estas mujeres? ¿Que solo serán suficientes si se parecen o si son aceptadas por su ex más famosa? Es un juego peligroso, la verdad. Estás quemando puentes con tu presente por aferrarte a un pasado, o al menos, a una figura del pasado. Lo que está claro es que Can Yaman sabe cómo generar titulares y esta situación es oro puro para los amantes del salseo. Pero, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Podrán sus parejas aguantar ser la sombra de una relación pasada? Yo sinceramente creo que es una situación insostenible a largo plazo. A no ser que, claro está, haya un plan maestro detrás de todo esto. Pero bueno, esto es lo que se está diciendo, lo que se rumorea y lo que todos estamos comentando. La verdad es que la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando mucho de qué hablar, y parece que Can no está dispuesto a que nadie la olvide, ni sus novias ni nosotros. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Vosotros qué pensáis de esta situación? ¿Creéis que Can Yaman está realmente obsesionado con Demet Özdemir, o es solo una táctica para crear expectación?